Hola, bienvenidos a mi canal. Como bien saben, los encuentros con hadas y duendes no son cosa de todos los días. Sin embargo, así como podés tener una anécdota positiva, también podés llegar a ofenderlos, y créeme, hay diversas formas de hacerlo. Llamándolos de una manera incorrecta, trayéndote algo consigo que no te pertenece, penetrar en su mundo sin autorización o incluso dañando el entorno. Y créeme que si esto pasa, el temperamento de las hadas es totalmente volátil, así que trataremos de evitar esto. Porque si eso ocurre, lo mejor será que te despidas de tus seres queridos. No, tranquilos, estoy bromeando. Si bien el folclore es contundente respecto al poder que las hadas ejercen sobre aquellos pobres diablos que se pasan de vivos, digamos que existe una serie de elementos que nos permiten calmar las cosas a su debido tiempo. Es lo que te voy a compartir en el día de hoy. Así que ponete cómodo, porque ya mismo comenzamos con la aventura de hoy. Lo primero será disculparse. Esto es algo que parece simple, pero resulta muy importante. Son más que gestos de cortesía. Hacerse cargo de la situación y asumir la responsabilidad de nuestros actos requiere de gran valor. Y esto las hadas lo saben. Por lo tanto, retractarte y pedir perdón a tiempo puede evitarte grandes problemas. Y esto del tiempo lo remarco, porque no sirve de mucho que dejemos pasar varios días. Intenta arreglar lo que hiciste, ya sea mover una piedra del lugar o ponerte a construir sobre un lugar donde transitan estos seres. Todas estas cosas que hayan causado un problema y pueden solucionarse, definitivamente deberías corregirlo. Otro ejemplo, si trajiste con vos alguna planta, piedra o algún objeto que podría pertenecer a estos seres, lo mejor sería devolverlo de donde lo sacaste para que las cosas se calmen. ¿No te ha pasado de que estabas de mal humor y de golpe al llegar a casa te encontrás con tu platillo favorito? ¿O al pasar por una pastelería te capturó la deliciosa fragancia de algún postre que te sacó de onda, olvidándote de lo que estabas pensando antes? Bueno, el tema es así. Las hadas responden muchas veces al ritmo de su estómago, así que algunos regalos como estos son bien recibidos. Ya he hablado respecto a la comida en otros videos míos, pero en resumidas cuentas, la cosa es así. Los productos caseros y horneados eran un regalo tradicional para estos seres, junto con la crema y la mantequilla, algo que les encantaba. Eso sí, alejate de esa idea que todos comparten por la red una y otra vez, sobre golosinas procesadas como paletas, caramelos, etc. Algo que podría despertar su curiosidad, pero para mitigar su enfado, créeme que no vale la pena intentarlo. Asumiendo nuestra responsabilidad, es mejor ponerse a hornear pan o unas galletas, ¿no te parece? Remítete al folclore local. No todo se arregla con dulces y esas cosas como dicen por ahí. Las hadas no son seres fotocopiados con los que se puede tratar de forma genérica. Muchas de las manifestaciones féricas responden a patrones culturales de una región en concreto. Mira, para dejártela fácil, vas a tener que remontarte a las cosas de las que hablaban nuestros abuelos para apaciguar la cólera de algún duende en cuestión. Con esto estoy diciendo, por ejemplo, si estás en México y enfureciste a una lush, lo más probable es que debas recurrir a una primicia, una antigua ceremonia maya. En Paraguay y Argentina se recurre a la caña y el tabaco para calmar al pompero, unos vicios que curiosamente comparten con otros duendes como el muqui en Perú, o el propio curupirá en Brasil con una botella de cachaza. Y así podemos seguir, pero ten en cuenta eso, remitámonos a las tradiciones locales. Antes de terminar, me gustaría remarcarles algo importantísimo, y es que sepamos leer el mensaje que las hadas y los duendes nos transmiten mediante el saber popular. Por algo los abuelos nos decían, no vayas para allá o ofendas a las criaturas del monte haciendo esto o aquello. El folclore está lleno de historias de personas que lograron hacer las paces con los seres féricos,
pese a sus ofensas y seguir con sus vidas. Pero también están las otras historias, de algunos no tan afortunados, que tuvieron que aprender a vivir con las consecuencias de sus actos. Muy bien amigos, espero que hayan disfrutado de la aventura de hoy. Y como siempre les digo, los invito a suscribirse, compartir y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna novedad del canal. Les habló su buen amigo Jonathan Jansson y nos vemos próximamente en una nueva aventura. Chau chau.